de forma tal que el ahorro privado más el ahorro del gobierno más el ahorro exterior, que es lo que está representado en la cuestión anterior, es igual a la inversión. Por lo tanto, sabemos que el ahorro es igual a la inversión. Esta condición de equilibrio en el mercado de bienes, que ahora estamos expresando como el equilibrio entre el ahorro y la inversión, se puede expresar como una relación entre la tasa de interés y el producto o ingreso agregado. Y ahí entonces nosotros lo que tenemos, porque esto es un extracto exacto del libro, tenemos la función mucho más desplegada. Explicitamos en esta ecuación las respectivas formas funcionales de cada uno de los componentes de la demanda agregada y haciendo algunas operaciones algebraicas se obtiene lo que tenemos ahí, R que es el tipo de interés, representado por las dos expresiones algebraicas que corresponden a esta ecuación. Decimos que esta es la ecuación de la curva IS. Si hacemos que los parámetros B0 y B1 representen el intercepto 1 y la pendiente de esta curva el otro. De manera que si el intercepto, ahí estamos diciendo B sub 0, que representa, y la pendiente es igual, como es una pendiente negativa, que representa, entonces esto finalmente es la ecuación R igual a B sub 0 menos B sub 1 que multiplica a Y. Esto ya lo habíamos desarrollado anteriormente porque el autor lo expresa en los capítulos previos. Pero esa ecuación, B sub 0 menos B sub 1 que multiplica a Y, define la relación entre el producto y la tasa de interés requerida para equilibrar el mercado de bienes. Ahora a nosotros nos interesa el equilibrio en el mercado de bienes, pero lo estamos decantando en la tasa de interés. Nos estamos dejando al margen los factores de oferta y los factores de demanda para centralizarnos en el efecto que tiene la tasa de interés. El segundo parrafito dice el conjunto de pares ordenados en el plano Y y R para los cuales el mercado de bienes se encuentra en equilibrio definen lo que es la curva IS. Ok, como ellos lo que hicieron fue un extracto y lo montaron acaso, a lo que lo hicieron, creo yo, mucho más atractivo a la vista, podemos afirmar que la relación entre el producto y la tasa de interés es negativa, por lo que nos está diciendo aquí la ecuación. Una tasa de interés muy alta o una tasa de interés más alta disminuye los gastos de inversión, por lo que se requiere un menor flujo de ahorro para mantener el equilibrio entre el ahorro y la inversión. Vean, esto es algo de lo que ustedes tienen que estar plenamente convencidos de que de manera como está escrito, así opera el mercado. ¿Qué pasa si sube la tasa de interés? Al subir la tasa de interés, quienes tienen liquidez son atraídos por una mejor tasa y pueden canalizar sus ahorros a adquirir fuentes de respaldo de sus ahorros en los bancos, es decir, ya sea una cuenta de ahorro corriente o una cuenta a plazos o cualquier otra modalidad de cuenta, porque quieren obtener esa mayor cantidad de premio por su dinero. Eso le pasa al ahorrante, pero ¿qué le pasa al inversor? El inversor, cuando ve que el dinero cada vez es más caro, pues va a buscar alternativas donde encontrar el dinero más barato. Y si no lo haya, probablemente lo que ocurra es que se reduzca la inversión. Eso es lo que dicen las primeras 3 líneas del segundo párrafo.
Y luego entonces dice que se requiere un menor flujo de ahorro para mantener el equilibrio entre el ahorro y la inversión. En consecuencia, será necesario que el producto disminuya, porque nuestra línea IS es representativa del producto, de la oferta y demanda agregadas. eh, entonces, el efecto sobre la economía a través de la demanda agregada y la oferta agregada se ve desde el lado en que debe disminuir el producto o la oferta para restaurar el equilibrio en el mercado de bienes. La curva IS se grafica en el plano YR. En el eje de las abscisas está la Y, en el eje de las ordenadas la R, y el intercepto de sub O se ubica en el eje de las ordenadas, y la magnitud de la pendiente B sub 1 indica el grado de inclinación de la curva IS. Bueno, aquí tendríamos que tener una curva IS para ver qué está pasando. Todavía no la tenemos aquí, pero ustedes la tienen. Componentes autónomos y exógenos. Lo que dice el libro y lo que dice la teoría es que en el intercepto, no en la pendiente, sino en el intercepto, están expresadas todas las variables exógenas. ¿Y cuáles son las variables exógenas? La tasa de interés y el gasto del gobierno. Como los componentes autónomos de la demanda, la tasa de interés internacional, no la local, y el gasto del gobierno, que es un instrumento de política, el ingreso del mundo, entre otros, esos son como las variables exógenas. Están fuera de control de la autoridad monetaria o de la autoridad fiscal en Guatemala. En la pendiente, en el parámetro de la pendiente, podría ser menos B sub 1, están todos los parámetros relacionados con cada una de las variables endógenas. ¿Cuáles son las variables endógenas que están metidos allí en ese modelo? La propensión a consumir, la propensión a importar, la tasa impositiva, los parámetros que indican la sensibilidad de las exportaciones e importaciones al tipo de cambio y por lo tanto también a la tasa de interés. Cuanto mayor es la sensibilidad del gasto agregado al ingreso, menor es la pendiente de la curva IS. La curva se va a aproximar entonces al eje horizontal. En caso extremo, se da cuando la propensión marginal a consumir o a gastar se aproxima a 1 o cuando la sensibilidad de la tasa de interés al gasto agregado pues no es sensible, se aproxima a 0. Y aquí lo que hace el libro y lo que hacen los que expusieron estas láminas es derivar de la propensión marginal a gastar la relación, qué pasa con la curva IS, que es la que representa, digamos, en el mercado del dinero a la oferta y a la demanda global. Entonces es simplemente una derivación y lo que aquí está explicado en color celeste intenso hacia el lado izquierdo es lo que ahí estamos diciendo. Si la propensión marginal a gastar se aproxima a la unidad, la pendiente de la función de demanda agregada será mayor. Nosotros partimos de la ecuación de 45 grados, de la línea de 45 grados. Después tenemos nuestra demanda agregada sub 1 y demanda agregada sub 2. Pero, ¿qué pasa cuando suponemos que aumenta la tasa de interés? Y aquí vemos que R sub 1 era una tasa de interés más baja y R sub 0 es no, perdón, esto no es la tasa de interés. B sub 1 y B sub 0 son los parámetros de la propensión marginal a consumir.
la R sub 0 y la R sub 1 es la tasa de interés. Y veníamos hablando de la propensión marginal a gastar o propensión marginal al consumo, es lo mismo. Se aproxima a la unidad, la pendiente de la función de demanda agregada será cada vez mayor. En este gráfico suponemos dos demandas agregadas con proporciones marginales a conducir distintas, o sea, B sub 1 y B sub 0, en la cual B sub 1 es mayor que B sub 0. Si suponemos que la tasa de interés aumenta, podemos ver el efecto de la caída de la inversión es mayor mientras más alta sea la propensión al gasto, que es la derivada geométrica que nosotros vemos en el gráfico. Tercer párrafo. El aumento de la tasa de interés en la curva IS, ahora estamos viendo la parte de abajo, con menor pendiente reduce el ingreso en una magnitud igual al segmento CD, que son los movimientos que nosotros vemos aquí. Si se reduce por el lado del ingreso, se desplazaría de C hacia D. Eso es lo que reduce el segmento. Ese segmento CD es mayor que el segmento AB. Comparativamente nosotros lo podemos ver aquí porque de otra manera no podríamos saber por qué. Que corresponde a la curva IS en B sub 0. Ok, el símbolo este de la herradura, que no le pregunté a la internet qué significa, pero entiendo que es omega o omega, representa la respuesta de la demanda agregada o gasto agregado o ingreso agregado a cambios en las tasas de interés. Entonces, esta omega es igual a H más R que multiplica X2 más M2. Las variables las vamos a encontrar nosotros en lo que hemos venido trabajando anteriormente. Aquí las diferencias son X2 y M2, que son las que tienen que ver con las importaciones. H es una tasa de interés real y R, que ya sabemos que incluye la tasa de inflación. Bueno, en este gráfico se habla de la sensibilidad de la demanda agregada a la tasa de interés y qué pasa con el tema de la curva IS. Cuando la sensibilidad del gasto agregado a la tasa de interés se aproxima a cero, es decir, cuando se reduce o sea poca, la curva IS tendrá una mayor pendiente. La IS se aproxima a una posición vertical, como ustedes lo ven ahí. Cuando la sensibilidad de la demanda a cambios en la tasa de interés se aproxima a cero. Y por el contrario, mientras más significativa sea la respuesta de la demanda agregada a cambios en la tasa de interés, más horizontal será la curva IS. Esos son como los dos extremos en cuanto a la sensibilidad de la demanda respecto o en relación con la IS. Ahora, después de haber concluido esta primera parte de exposición del capítulo 7, llegamos a un recuadro en el libro que dice cómo se obtiene la curva IS, solo que esto ya desde el punto de vista matemático. Y consecuentemente hace la operación matemática, pero la tiene ahí bastante reducida. Otra vez estoy en la presentación de los estudiantes. Y lo que nos está poniendo como punto de arranque es que las ecuaciones siguientes representan los componentes del gasto agregado para una economía cerrada. Nos está advirtiendo de una economía cerrada porque no aparece NX, neto de exportaciones.
O sea, no está considerando el mercado internacional. Tiene la función de consumo, tiene la función de inversión, tiene el gasto de gobierno, que es un factor exógeno, y tiene el ingreso disponible, donde se multiplica el ingreso total por 0,88, que es la propensión marginal al consumo o propensión media al consumo, y eso nos hace obtener el ingreso disponible. Estas ecuaciones prácticamente son un resumen con algunas variantes a lo que ya veníamos nosotros desarrollando en los capítulos anteriores de la obra. El tema aquí es que si uno no hace la operación matemática, ¿cómo podemos hallar el nivel de equilibrio utilizando estos datos cuantitativos que están ahí? Y yo busqué esta información porque pensé que los estudiantes lo tenían. Voy entonces a mostrar algo que yo hice en un Excel. No está formulado en Excel, simplemente el Excel me sirvió de base para tener la operación. Voy a cerrar esta parte. Ustedes pueden estar en el libro ante la pregunta cómo se obtiene la curva IS. Y tenemos ahí la ecuación. Entonces, yo quiero mostrárselas, qué fue lo que hice para que, bueno, como no tengo una pizarra para irlo desglosando y yo no, por lo menos no he aprendido a manejar el pizarrón del Meet. Y entiendo que otros profesores lo que hacen es tener una pizarra en la parte de atrás, se levantan y bueno, esas son cosas que la tecnología me dejó fuera y que, bueno, son de las cosas que me vienen pesando mucho con este tema de la docencia. Pero bueno, aquí lo que tenemos son los mismos datos, ¿verdad? De la página y lo que yo hice fue utilizar dentro del formato Excel, desarrollar el proceso. No está formulado, simplemente es un desarrollo. Nuestra ecuación, como no tiene comercio exterior, entonces solo es Y igual a C más I más G, que no lo dice el ejercicio, pero nosotros aquí lo asumimos. A ver, Sandra, parece que me está pidiendo que no estoy compartiendo. ¿Es así? Ok, bueno. Ahora sí supongo que ven mi hoja Excel. En la hoja Excel tenemos los datos del ejercicio, ¿no? Son las 4 líneas de la celda 2A, 3A, 4A y 5A. Y, a ver, ahora no escuché. Ahora sí, cuenten. Ok, bueno, los datos son exactamente lo mismo de la pregunta que tiene el libro y que los estudiantes consignaron en su presentación. ¿De dónde se obtiene la ISR? IS, perdón. Tenemos los datos que nos da el libro, que son estos 4 datos que aparecen aquí, C, I, G y HD. Lo que no nos dice el libro es que estamos utilizando siempre la misma ecuación de fondo que viene trayendo el análisis desde el primer día de clase. Y es igual a C más I, que en este caso tiene agregado el gobierno, entonces más G. Y claramente nos dice que es una economía cerrada donde no tenemos neto de exportaciones. Entonces, esta es nuestra ecuación.
Esa ecuación planteada la rellenamos con los datos de las 4 líneas que aparecen en datos del ejercicio y que son los que se han expresado en la segunda línea, donde ahora yo voy a poner mi cursor y me salgo un poquito de ella para decir que y es igual a 30 más 0.57yd. Esa es la C que salió de acá. Más la inversión. La inversión es 40 menos 2.5R. Entonces aquí es más 40 menos 2.5R. Más los gastos del gobierno. Los gastos del gobierno son 30. Entonces nosotros en nuestra ecuación global de oferta y demanda agregada ya hemos metido todos los datos del ejercicio. Todos están aquí, incluidos. ¿Qué nos hace falta por incluir? El tema del ingreso disponible. Y el ingreso disponible está, YD es igual a 0.88. 88 aquí representa la propensión marginal al consumo o propensión media al consumo. Entendemos que es propensión media al consumo, pero en otras condiciones podría ser la propensión marginal. Ok, es decir, de cada 100 quetzales de ingreso, la gente se gasta 88, pero no los 100, es lo que hemos dicho desde el comienzo. Entonces, en la siguiente línea, la línea número 9, lo que hemos introducido ahí es el valor de YD. YD en la ecuación anterior significa 0.88Y. Y no hay nada más en la fila 9. Y es igual a 30 más 0.57 que multiplica a 0.88Y, que es YD, más 40 menos 2.5R más 30. Y entonces nosotros seguimos operando nuestra ecuación. ¿Y qué resumen hemos hecho aquí? Que hay valores absolutos. 30 de valor absoluto más 40 de valor absoluto son 70, más otro 30 de valor absoluto que está aquí. Entonces yo obtengo realmente 100 de valores absolutos. Y es igual a 100. Ya me absorbí todos los datos absolutos que estaban en la línea anterior. Y ya multipliqué 0.57 por 0.88 y eso me da 0.5016Y menos 25R. Aquí ya simplifiqué la ecuación por operación algebraica. ¿Sí? Bueno, ahora como yo lo que quiero es obtener mi ecuación y S, entonces necesito saber qué es la Y luego la R, porque son en el plano cartesiano, tenemos por un lado la Y y por otro lado la R para poder manejar la IS. Ok, en ese sentido, entonces yo lo que he hecho es pasar del lado izquierdo los valores de Y que están representados por 0.5016Y. En realidad ahí hay bueno, no hay un error, es justamente como está, porque está diciendo Y es igual a 1, la Y del lado izquierdo es igual a 1, que multiplica a 0.5016Y. Ahí me transformé, me llevé el 0.5016Y y lo pasé hacia el lado izquierdo y dejé en el lado derecho de la igualdad solamente a 100 menos 2.5R. Ahora tengo que hacer esta operación que he puesto acá, por eso la tengo marcada en amarillo. Más bien, voy a despejar Y
Y para despejar y, lo que voy a hacer es dividir 100 menos 2.5R dividido entre 1 menos 0.516, que quedaron como valores absolutos, ¿sí? Entonces, estos valores que están ahora acá es igual a decir 1 dividido 1 menos 0.05, porque lo estoy dividiendo, que va a multiplicar a 100 menos 2.5R. Hago la operación 1 dividido entre 1 menos 0.5, esto es 0.5. 1 menos 0.5 es 0.5 y 1 partido 0.5 es igual a 2, por eso me resulta ser un 2 aquí. Y es igual a 2, que multiplica a 100 menos 2.5R. Y será igual entonces a 200 por 5R, porque me multiplicó por 2 lo que está inmerso dentro de la fila 14. Entonces yo ya tengo como tener la variable del punto y 200 menos R. ¿Cómo lo puedo obtener? Eso sí no lo hice, pero si yo hago que y sea igual a 0, si y es igual a 0, ¿cuál sería el valor de R? Entonces, si y es igual a 0 en la ecuación, yo tendría entonces que decir 5R va a ser igual a 200. R va a ser igual a 200 dividido 5. Y entonces R va a ser igual a 40. Yo tendría un dato aquí ya para plotearlo en el plano ISR, que tengo un dato 40 en el lado de R. Pero también yo puedo hacer la función de R. Es decir, bueno, cuando y es igual a 0, R es igual a 40 y puedo decir qué pasa cuando y sea igual a 10, cuánto será R, y ahí ya podría obtener 2 puntos para hacer la curva IS. Haciendo la función sobre R, que es lo que estoy haciendo aquí, y igual a 200. Simplemente he hecho una transposición de términos, 200 menos 5R igual a Y, que es el proceso que hice aquí. Dejo después menos 5R igual a Y menos 200. En la siguiente fila va a ser menos R, porque estamos con signo negativo. Es igual a Y menos 200 partido 5. Menos R va a ser igual entonces a, porque estoy partiendo toda la expresión algebraica, 1 sobre 5 es 0.2y y 200 sobre 5 es igual a 40. Entonces, menos R es igual a 0.2y menos 40. Lo convierto en dato positivo, el valor R. Entonces, si este se vuelve positivo, los demás se volverán negativos. Y la ecuación sería entonces R igual a 40 menos 0.2y. Y si R es 0, ¿cuánto vale Y? Ahora es al contrario, como lo expresamos allá. Si R es igual a 0 en la ecuación, entonces, bueno, podemos ir por lo más fácil, ¿verdad? Si Y es igual a 0, pero hagámoslo tal y como está ahí. Si R es igual a 0,
Entonces vamos a tener 0 igual 40 menos 0.2 y nos pasamos al otro lado de la igualdad, 0.2y lo pasamos como lado positivo, con signo positivo, porque del lado derecho tenía signo negativo, es igual a 40 y despejamos y va a ser igual a 40 dividido 0.2. Y 40 dividido 0.2 es igual a 80. Cuando R es igual a 0, Y es igual a 80 y yo ya obtuve los dos puntos que me ayudarían a plotear en el plano cartesiano. Ahora habría que hacer un plano cartesiano donde grafico mi curva IS con base a los datos que aparecieron ahí. Esto que he hecho aquí es simplemente como que esta fuera la pizarra. No hay ninguna formulación. Era para demostrar el proceso que, que viene haciendo el libro en todos los aspectos. Lo que ocurre es que nosotros no nos hemos detenido a hacer con detalle el proceso matemático, pero yo les animo a que ustedes hagan el proceso matemático en cada uno de los ejercicios. ¿Hay alguna duda hasta aquí? Porque voy a cerrar esta lámina que solo me sirvió para mostrar eh, lo que ya tiene en resumen el libro. Hay alguien que o mi conexión está mala, pero yo no escucho. Si me pone su pregunta en el chat, voy a ver la pregunta en el chat. Estoy esperando la pregunta. Ok, está bien. Ok, perfecto. Gracias por la corrección. Aquí lo podemos hacer de una vez en eso sí lo hace el Excel en un abrir y cerrar de ojos, ¿verdad? Hay un error, por supuesto. Y es igual a 200. Gracias. Muy bien. Bueno, eh, si me siguió hasta ahí, quiere decir que todo estaba bien porque encontró cuál era el error en la operación matemática. Muy bien, entonces, como decía, el Excel solo va a servir, no lo voy a compartir, no tiene nada de novedad. Mejor háganle una captura de pantalla y ustedes opérenlo en su cuaderno. No tiene ningún secreto, no van a decir, excepto esto que había hecho recién eh, para ir 40 sobre 0.2 y ahí todo lo demás es igual. Ok, bueno, entonces yo salgo de este archivo, dejo de presentar, voy a abrir el libro, pero después voy a seguir con la presentación.
Por una cosa especial es que estoy abriendo el libro. Pero bueno, lo que hicieron nuestros compañeros estudiantes fue hacer un copy total de cómo se obtiene la curva IS y pegarla en en la lámina de PowerPoint. No hicieron nada más que eso. Entonces, hallamos el ingreso, el nivel de ingreso de equilibrio, esta ecuación. De aquí obtenemos la relación entre la tasa de interés y el ingreso. Y es igual a 200 menos 5R. Y reescribimos la ecuación para expresar la tasa de interés en función del ingreso. R igual a 40 menos 0.2Y, que eso fue lo que yo traté de explicar en el Excel. Entonces, esta es la curva IS. Como vemos, representa una relación inversa entre el ingreso y la tasa real de interés. Es decir, finalmente, después de haber hecho la operación matemática, que a ojos vista, concluimos que las dos ecuaciones que tenemos aquí están simplemente relacionadas el ingreso con la tasa de interés, sea porque nos basemos en Y igual a 200 menos 5R o simplemente porque nos basemos en R igual a 40 menos 0.8Y. Representa una relación inversa entre el ingreso y la tasa real de interés. ¿Por qué? Porque los valores también son negativos, que los vemos nosotros expresados en un número negativo aquí en la ecuación. Ok, así como se desarrolló este proceso de cálculo para el IS, para cuando nos corresponda hacer el LM, también es la operación que se tiene que hacer. Y luego ya nosotros podríamos quedarnos simplemente trabajando con las ecuaciones, igualando ecuaciones por ecuaciones simultáneas y encontrar el punto de equilibrio. Eso es lo que les decía, que a partir de ahora íbamos a hacer varios ejercicios matemáticos. Por supuesto, este es el que nos está enseñando el profesor. Ahora, esto no lo pusieron nuestros estudiantes, por eso yo lo estoy agregando acá. En cuanto a que en algún ejercicio, aquí no nos está diciendo nada más, que nos está generando información. Cómo también se puede graficar la curva IS, pero para eso obviamente nos tienen que dar datos, que son los que aparecen en este recuadro. Dados entonces un parámetro B sub 1 de 0.02 y los siguientes datos. Tenemos los datos, entonces ya nos está en una tabla de datos. R, que es la tasa de interés, 0.04, 0.10, 0.14, 0.2, 0.3, 0.4 y 1.3. El parámetro B sub 0, que es constante, 1.3 para cada una de las fases. Y Y, que tenemos también datos que como aquí no nos está diciendo de dónde vienen los datos, simplemente los datos existen y nosotros los aprovechamos. 63, 68, 58, 55, 50, 45. Pero cuando nosotros vamos por la última columna de la tabla, esa sí es una columna calculada. Ahí, por supuesto que nos están dando los datos. Ustedes pueden hacerlo en su cuaderno, en su tabla. Y multiplicar 63 por B sub 1, que es un valor constante. ¿Cuánto es B sub 1? 0.02. Al multiplicar 63, que es el ingreso, por
0.02, tenemos un valor ahí de 1.26, que es la propensión al consumo multiplicada por el ingreso. ¿Sí? Lo único que tenemos por calcular, yo aquí sí no la puedo poner de colores, pero es la cuarta columna en algún ejercicio que podríamos tener en clase. Solo aparece o ni siquiera va a aparecer abierta la columna número 4. Aparecen las 3 primeras columnas y ustedes calcularían si tenemos una información como la que aparece en este cuadro. Con base a esa información nosotros podemos calcular entonces, o mejor dicho, podemos graficar, proceder a graficar la curva IS. ¿Sí? ¿Qué ponemos en el eje de las X? Los valores de la tercera columna. ¿Qué ponemos en el eje de las Y? Los valores de R. Y ahí vamos ploteando entonces los valores que vamos obteniendo al multiplicar B1 sobre Y, que son los que hemos puesto aquí, o que ha puesto el profesor en el gráfico. ¿Sí? Bueno, les decía que esta información no aparece en la presentación del PowerPoint y me parece útil si nosotros tuviéramos un ejercicio a la hora del examen donde aparecen los datos del problema. Son la primera línea que está acá y aparecen 3 columnas, y con base a ello grafique usted la curva IS. ¿Sí? Es para que no resulten diciendo que no sabíamos de dónde viene el proceso, porque ahora sí la parte matemática va a ser fundamental. Bueno, lo que resta, los estudiantes de la presentación que les había dicho, ellos lo vuelven a retomar. En todos los puntos de la curva IS, el ahorro es igual a la inversión. Todos son puntos de equilibrio y no de transición hacia el equilibrio. Así, los puntos A y B de la curva IS son puntos de equilibrio. Pero entonces resulta que el texto comienza a trabajar con la curva que está aquí abajo en el libro. Ahora estoy en el libro, ¿verdad? Y esa parte es la que se pierde allá cuando los estudiantes están haciendo la presentación en PowerPoint. La vinculación que tiene entre el texto y el gráfico. Ustedes pueden captar en su mente esta curva IS y los desequilibrios en el mercado de bienes. Recuerden que la IS es representativa del mercado de bienes y ahora estamos asociando los desequilibrios en el mercado de bienes. Si nosotros asumimos que todos los puntos a lo largo de la curva IS son puntos de equilibrio, porque así lo da la definición conceptual y así nos da la definición geométrica, y ahora que aplicamos un poco de álgebra, también así nos lo define nuestra función algebraica. Entonces todos los puntos que están a lo largo de la curva IS son puntos en equilibrio. No que se vayan a alcanzar el equilibrio, son puntos en equilibrio.
Y entonces nos está diciendo que A y B están como puntos de equilibrio. Ahora, hay un desequilibrio en el mercado de los bienes si nosotros vemos los puntos C y D. ¿Qué significa entonces esos desequilibrios en los mercados de bienes? Ya nosotros hemos incluso aprendido a graficar nuestra propia curva IS. Pero si tenemos potenciales datos que nos hacen ir hacia un punto C o potenciales datos que nos hacen ir a un punto D, ¿qué es lo que está pasando en el mercado de bienes? Porque aquí solo estamos viendo la representación del mercado de bienes en el modelo ISLM. No estamos viendo el desequilibrio en el mercado de los bienes, sino la representación. Ok, entonces el texto que nos dice. En todos los puntos de la curva IS, el ahorro es igual a la inversión. Todos son puntos de equilibrio y no de transición hacia el equilibrio. Así, los puntos A y B de la curva IS son puntos de equilibrio, como ya lo vimos en el gráfico. Pero, ¿qué representan los puntos que se encuentran fuera de la curva IS, tales como C y D? Son estos. ¿Qué representan estos puntos C y D? Ambos son puntos de desequilibrio en el mercado de bienes. La tasa de interés R sub 0 es la misma para los puntos B y C, pero el producto Y1 está por encima de Y sub 0, que es el nivel de producto necesario para que el mercado de bienes permanezca en equilibrio. Entonces veamos qué nos está diciendo aquí. Sí, es para el punto C. Si localizamos el punto C, nos vamos a encontrar en ese punto C que se ha salido de la línea IS porque tiene una mayor tasa de interés si lo estamos comparando con este punto A, o se aumentó el ingreso si lo estamos comparando con el punto B. Ambos nos están mandando un mensaje de qué es lo que está generando el desequilibrio. Veamos qué nos dice entonces el texto. Ambos puntos están en desequilibrio en el mercado de bienes. La tasa de interés R sub 0 es la misma para los puntos B y C, pero el producto Y1 está por encima de Y sub 0, que es el nivel de producto necesario para que el mercado de bienes permanezca en equilibrio. Como Y sub 1 es mayor que Y sub 0, el ahorro es mayor que la inversión. Por lo tanto, en el punto C hay un exceso de ahorro respecto a la inversión. Hay un exceso de ahorro por la oferta respecto a la demanda en el mercado de bienes y servicios, que es esto que estamos viendo nosotros representar acá. Eh, del mismo modo, en el punto C, dado que el producto Y sub 1, la tasa de interés R sub 0 está por encima de la tasa R sub 1, que es el nivel de interés necesario para que el ahorro sea igual a la inversión. Como R sub 0 es mayor que R sub 1, la inversión es menor que el ahorro y consecuentemente lo que hay es un exceso de oferta. Y por el contrario, en el punto D1,
el punto D, para la tasa de interés R1, punto D, aquí creo que lo vamos a ver un poco mejor porque está el texto cerca del gráfico. Si le achicamos un poco su tamaño, lo vamos a poder ver. Por el contrario, en el punto D, para la tasa de interés R1, D y su tasa de interés R1, D es un punto de desequilibrio. El producto es menor que el de equilibrio, porque Y sub 0 es menor que Y sub 1. ¿Dónde está el equilibrio? El equilibrio está en el punto A. En ese, en ese punto D, el ahorro es menor que la inversión. Eso es lo que estaría representando este punto D, que el ahorro es menor que la inversión. En la economía, entonces, del modelo demanda y oferta agregada, hay un exceso de demanda de inversión respecto al ahorro. El exceso de demanda se tendría que eliminar con un incremento del nivel de producto y con un consecuente incremento del ahorro hasta igualar al nivel de inversión. Si nosotros analizamos el producto, ahora no la tasa de interés, sino el producto, el punto D, dado el producto, Y sub 0, y la tasa de interés R1, esta tasa de interés está por debajo de R sub 0, porque en R sub 0, con ese nivel de producto hay equilibrio, pero en B. Consecuentemente, entonces, el nivel de la tasa de interés necesario para que el ahorro sea igual que la inversión, habría que llevarlo a R sub 0. Como R sub 1 es menor que R sub 0, mientras ocurra el equilibrio, la inversión es mayor que el ahorro. Por lo tanto, hay un exceso de demanda de inversión. Y como resumen, entonces, las zonas de desequilibrio, que ya sabemos que es D y C, en el mercado de bienes, se encuentran ya sea a la izquierda o a la derecha de la curva IS. A la derecha, en el punto C, hay un exceso de oferta y a la izquierda, en el punto D, hay un exceso de demanda. La identificación de estas zonas de desequilibrio es importante para saber hacia dónde se desplaza la curva IS cuando varía algún elemento de la demanda agregada. Por ejemplo, si se produce un aumento de la demanda, la curva IS no se desplazará hacia la zona de exceso de demanda, sino hacia la zona donde hay un exceso de oferta. Bueno, eso es lo que finalmente nos está diciendo entonces, que se vuelve a resumir aquí. Si el punto está por el lado derecho, hay un exceso de oferta, y si el punto está sobre el lado izquierdo de la línea IS, habrá un exceso de demanda. Después de esto, pues en el libro se habla de una estática comparativa para tener una visión de qué pasa con las políticas públicas, si se aplican las políticas públicas. La primera sería, ¿qué pasa si hay una variación del gasto del gobierno? ¿Qué pasa con la curva IS? Ahí tenemos una pregunta. ¿Hacia dónde se desplaza la curva IS ante cambios en la política fiscal? Si suponemos que aumenta el gasto del gobierno, entonces la curva IS tiene un desplazamiento hacia la derecha proporcional al gasto del gobierno, que es lo que está representando aquí en la curva y que tenemos ahora la línea punteada.
¿Qué es lo que dice ahí? El primer efecto será aumentar la demanda agregada, situándola por encima del nivel de producción de equilibrio. Ante ese exceso de demanda agregada es mayor que el producto o el ingreso, debe mantener el nivel de producción para que la economía vuelva al equilibrio. Por lo tanto, la curva IS tendrá que desplazarse hacia donde hay un exceso de oferta, es decir, hacia la derecha. Es el desplazamiento que vemos en el dibujo. ¿Cuál es la magnitud del desplazamiento? La magnitud del desplazamiento de la curva IS es igual a la magnitud del incremento del gasto de gobierno. Aquello que vimos anteriormente era qué pasaba con la curva de oferta y demanda agregada ante un aumento en el gasto de gobierno. Ahora, la curva de oferta y demanda agregada está representada en el modelo ISLM por la curva IS. Y la pregunta es, ¿qué pasa con la curva IS cuando aumenta el gasto público? Y entonces lo que hay es un desplazamiento a la derecha de la curva IS, que en el fondo lo que está haciendo es representar al desplazamiento a la derecha de la curva de la demanda agregada, pero que como son una representada en la otra, pues observamos lo que el autor nos está diciendo en el gráfico, donde nos señala el efecto en la IS de un incremento en el gasto del gobierno. Bueno, ante este exceso de demanda, debe aumentar el nivel de producción, porque hay demanda, entonces le está mandando un mensaje a la economía, a los oferentes debe aumentarse el nivel de producción de equilibrio. Ante ese exceso de demanda debe aumentar el nivel de producción para que la economía vuelva al equilibrio. Por lo tanto, la curva IS tendrá que desplazarse a la zona donde hay un exceso de oferta, es decir, hacia la derecha. Y ya nos dijo en qué magnitud, en la magnitud del incremento en el gasto del gobierno. Esto es totalmente válido. ¿En qué medida crece el consumo? ¿En qué medida crece la oferta? ¿En qué medida crece la demanda agregada ante un aumento en el gasto público? Bueno, en la misma proporción en que aumenta el gasto público. Puede que baje el gasto público. No es común, pero digamos que se hiciese, habría un desplazamiento de la curva IS hacia el lado derecho, perdón, hacia el lado izquierdo. Ok. Bueno, lo contrario sucedería ante una disminución del gasto del gobierno, que es lo que estamos representando aquí. La demanda agregada sería menor que la producción, con lo cual existiría un exceso de oferta y este exceso tendría que ser contrarrestado con una disminución del producto para que se retorne al equilibrio. Por lo tanto, la curva se mueve hacia la izquierda. Bueno, ya lo que está aquí es otra derivación de la curva IS a partir del equilibrio ahorro-inversión con un poco más de detalle, que no lo voy a explicar, que no lo usaron nuestros estudiantes tampoco en la exposición, pero tenemos que recordar nosotros que el ahorro nacional es igual al ahorro privado más el ahorro del gobierno más el ahorro exterior y que la inversión es igual a la inversión autónoma más un parámetro H, una inversión respecto a la tasa de interés. Esos valores se sustituyen en las ecuaciones y nosotros procedemos a hacer el proceso de deducción y finalmente pues llegamos a obtener de nuevo una curva ISL.
Ok. Estos casos es bueno que lo consideren, que nos ayude a explicar cómo se mueve la IS, si hay algunos casos especiales. Cuando la función ahorro solo depende del ingreso, es decir, S está en función del ingreso y la inversión depende de la tasa de interés, entonces I va a ser función de R. La curva IS se puede obtener gráficamente como sigue. Es decir, cada una depende de cada uno de los factores. La función de ahorro depende del ingreso y la inversión depende de la tasa de interés. Entonces, tenemos aquí el comportamiento de la función de ahorro y de este otro lado el equilibrio del ahorro de inversión y la curva IS. Y el caso 2, el ahorro depende no solo del ingreso, sino también de la tasa de interés. A partir de los gráficos de las funciones de ahorro e inversión se puede encontrar el nivel de tasa de interés que los equilibra para un nivel de ingreso dado. Bueno, este es un juego ya de qué está pasando si ocurre tal cosa, que bien vale la pena que le dediquen un tiempito a este análisis. Nosotros, después de haber desarrollado esta parte, iremos a estudiar los mercados financieros y la curva LM. Ya le dedicamos un tiempito al IS y ahora le vamos a dedicar un tiempito a LM. Entonces, creo que no da tiempo para que sigamos avanzando. También quiero comentarles que estoy un poco triste porque llevo una tercera semana con una gripe que no cede y que también me afecta mucho cuando hablo mucho. Y ya no, verdaderamente les digo que no quisiera sino estar descansando de dar clases estos días para recuperar mi salud. Así que ya que llegamos a este punto, yo aquí quiero cerrar la clase. Todavía que me quedan 2 lecciones en la noche y agradeceré que me dispensen. Mejor retirarme estos 6 minutos antes de que termine el periodo de clase. Y quedarnos con que en la próxima clase hablaremos de los mercados financieros y la curva LM. Si hay alguna pregunta, alguna duda antes de cerrar, yo verdaderamente aquí voy a cerrar. Ya creo que no puedo hacer nada más. No sé si pueda dar mis clases de la noche. Ok, si no hay inquietudes y preguntas, también compartiré esta presentación que hicieron nuestros estudiantes de hace 4 años. Hasta pronto, entonces, que estén bien. Feliz tarde. Gracias, Lick, que se mejore. Feliz tarde. Gracias. Feliz tarde, Lick, adiós. Adiós. Feliz tarde, licenciado, que siga mejor.